Bueno, pues ya estamos aquí en Radio Cine Club. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí ya sabéis, Andrea y yo pues hablamos de qué temperatura hace allí, qué temperatura hace aquí, y a mí me da ella mucha envidia, porque claro, ella allí, Andrea, di, ¿qué temperatura más o menos tenéis por allí? Ahora mismo. Pues mira, ayer, o sea, bueno, esta semana ha hecho calor, ¿vale? Pero ¿Calor cuánto es? ¿Calor cuánto es? 35 grados, 30, 33. Yo firmaba. Hizo calor. La cuestión es que ayer cayó una tromba de agua y creo que ahora estaremos otra vez sobre los 25 grados Madre o algo mía, así, qué envidia, ¿sabes? qué envidia de verdad. Bueno, pues aquí rondaremos hoy los 41 por ahí, mañana los 43. Así que aquí estamos, abrimos la ventana y te da la misma sensación de cuando abres el horno. Pues lo mismo. En fin, que esto es lo que hay porque, bueno, aquí el verano es así, ¿qué vamos a hacer? Que hoy vamos a hablar de una película de un malagueño que a mí me gustó muchísimo la película, me pareció, aparte de divertida, me mostró un acontecimiento que se produjo aquí en Sevilla, que yo no conocía y que me llamó la atención y que me llamó la atención para bien. Y de la película que vamos a hablar hoy, la película de la que vamos a hablar hoy es Te estoy amando locamente. Uh-huh. Bueno, Andrea, ¿a ti qué te pareció la peli? Me pareció muy bien, la verdad, dentro de lo que cabe. Creo que es una película simple, en el hecho de que la narrativa no da giros, no hace nada espectacular, es simple, pero eso no quiere decir que sea malo, no, simplemente que funciona bien. A mí me gustó precisamente por eso. Sí. Andrea, por la sencillez con la que cuenta la historia. Uh-huh. Me gustó por eso. Sí. Uh-huh. Además, es también una película también, ¿cómo decirlo? Tiene así como tópicos así un poquillo de, no quiero decir hollywoodiense, pero sí cine un poco americano, ¿no? Sí. En el sentido en el que, por ejemplo, la película básicamente habla del movimiento del orgullo aquí en Sevilla, uh-huh. De cómo más o menos funcionaban los colectivos aquí. En el año 1977 efectivamente, se ubica antes la de que se legal y todo. O sea, entonces como que tiene como, por ejemplo, hay como partes de la película, tramas donde literalmente a mí me parece que la manera de abordar el conflicto es un poco americano, sí. Pero no lo digo a malas, sino simplemente que es un cine, yo que no lo estoy, o sea, recalco, no es a malas, es un cine que básicamente intenta llegar a todos los públicos, desde mi punto de vista. La manera en la que cuenta la historia, no solo de cómo tratar problemas, sino cómo crear los conflictos y tal. Creo que es una película que es simple porque intenta llegar a un público general. Vamos a poner a la gente así en contexto. Bueno, pues la película nos traslada hasta el año 1977 en Sevilla, que eso gusta mucho porque como conocemos la ciudad de cabo a rabo, pues ver la ambientación de Sevilla de aquellos años, pues la verdad que se agradece. Bueno, pues es en un momento en que la homosexualidad es delito, uh-huh. Y una mujer pues que es madre, que es una madre, bueno, pues tradicional, pues de repente su hijo pues le dice que es homosexual. Y esta mujer al principio no lo acepta, pero después, bueno, pues ella, la verdad que al final termina ella liderando ahí el cotarro. Y bueno, y todo este movimiento LGTBI pues se gesta precisamente y paradójicamente en el seno de la Iglesia. Efectivamente. Así es, así fue. Y eso también es muy curioso de ver y de que nos lo cuenten también.
Es que, por ejemplo, aquí una cosa que es bastante curiosa, ¿no? Que, por ejemplo, si tú miras fuera de España o incluso fuera de Andalucía, ¿vale? Se crea, por ejemplo, una cultura sobre todo de los hombres homosexuales frente a las figuras femeninas, por ejemplo, Lola Flores, va a ser que se crea como una idolatración, igual que pasa con, por ejemplo, pues pasa con Lady Gaga, con Beyoncé, con Madonna, donde tienen un público de hombres homosexuales bastante importante. Sí, sí, sí. En Andalucía pasa en la religión, pasa con las vírgenes. Sí. O sea, pasa lo mismo. Si te das cuenta, hay un documental que se llama Dolores Guapa que habla sobre esto. Sí. Sobre exactamente la cultura LGTBI, enfocándose sobre todo en los hombres y la conexión que tienen con las vírgenes de aquí, que es algo similar a lo que yo te estoy diciendo, a la figura de la cantaora o de los cantantes que se surgen en otras partes, y por eso a mí me parece bastante curioso lo de la religión, ¿no? Porque si es cierto que en el sur de España, en Andalucía, tenemos un vínculo bastante fuerte con la religión, pues es normal que este tipo de comunidades paradójicamente surgiesen aquí, porque de hecho echar la broma en plan de si vas al colegio católico pues vas a acabar siendo homosexual o lo que sea, porque no sé lo que pasa, pero básicamente es bastante curioso eso, ¿no? Que es lo que tú dices, es una paradoja, pero a mí me parece bastante acertada, por así decirlo. Sí. Me he apuntado el documental, ¿eh? No sé por dónde estará, ya lo buscaré y ya lo veré porque me resulta curioso y me gustan a mí estas cosas. Andrea, para mí la madre es que la pobre mía hace un papelón ahí que no veas, porque claro, ella tiene a su niño, que ella lo tiene entre algodones, básicamente. Ella quiere que estudie una carrera, es decir, pero el niño no quiere. El niño quiere salir al escenario y ser cantante. Efectivamente, y en en estos entonces como que también lo de ser cantante estaba muy ligado a la vida del maleante, en plan, persona que bebe alcohol, que está relacionado, que no es como ahora que dice ser cantante, que pues si piensas, ser cantante piensas en Aitana, no sé. En aquellos tiempos como lo de ser cantante tampoco era algo que estuviese para nada bien visto, que estaba relacionado con las drogas, el alcohol, entonces encima de una cosa otra, ¿sabes? Sí. Y bueno, y esta madre pues tiene que primero aceptar que su hijo es homosexual. Después estamos hablando de una Sevilla, bueno, podría ser cualquier ciudad, ¿no? En esa época, pues la gente, la sociedad, para ellos era inaceptable que alguien, bueno, pues no fuera hetero. Y claro, este niño pues tiene que aguantar las burlas, las críticas, y con ello tiene que hacerlo también su madre, que bueno, es un sufrimiento más que esa madre pues tiene que pasar por ahí. Efectivamente. Pero aparte de eso yo creo que hace también el papel, la película juega muy bien con el papel de la heroína también. O sea, justamente cuando no quiero hacer spoilers, no quiero destripar la película, pero juega también muy bien con el arco del personaje del principio al final y cómo hace que se redima. Lo hace muy bien en el sentido de la madre tiene ahí una evolución brutal. Sí, y aparte en plan en Letterboxd, que es para el que no sepa lo que es Letterboxd, es una plataforma básicamente para la gente que ve películas. Cuando ves una película, puntúas la peli y puedes escribir un comentario, básicamente. Qué chulo, igual que los libros. Efectivamente. Entonces, como que yo estuve leyendo el de la película, y mucha gente decía que en el cine había ciertas escenas que la gente gritaba, en plan, por ejemplo, la de cuando van al hospital para conseguir el archivo de que está enfermo. La gente gritaba, la gente se ponía a gritarle a la pantalla. Bueno, es que eso es genial.
sí, y lo viven a flor de piel, ¿sabes lo que te digo? Sí. Que vivir una película así no es normal, Sí. y yo creo que tampoco somos muy conscientes de que todo el movimiento de lucha LGTBI nace bastante mucho en el sur, que sí, que siempre se habla de Madrid y Barcelona, pero que parte de la resistencia, mucha de la resistencia también viene del sur. Entonces, como que vivir el momento de hacer lo correcto, por así decirlo, ¿no? Hacer lo que está éticamente bien según nuestros valores morales de la actualidad, aplicado a la película, que pues básicamente es de los 70, y pues eso, que crea un efecto bastante peculiar, y también decir que pues bueno, la peli acaba bien, que tiene un final feliz, que es algo a remarcar, que normalmente las películas LGTBI no suelen tener finales felices porque, bueno, por la cuestión que sea, pero siempre es como que dicen por el tema de la realidad, o sea, por el tema del peso de la realidad. No, es las películas LGTBI. Es una película muy optimista, ¿eh? Sí, es una película muy optimista en ese aspecto, pero es que es bueno, no lo digo como algo malo, porque a veces hay gente que dice, la gente se piensa que, o sea, que me refiero que el colectivo LGTBI también debería tener derecho a tener un imaginario que sea más allá de vas a sufrir por ser homosexual, vas a sufrir por ser transexual, o sea, se merece tener una representación que va más allá de eso. Entonces yo creo que esta película, que sí, yo lo digo, es una película ñoña, si lo quieres decir así, ¿vale? Es una película que sí tiene sus conflictos, tiene también momentos dramáticos bastante duros, pero al final acaba siendo una película ñoña en el sentido de cómo acaba todo, o sea, no... Pero está bien porque bien. En plan, la gente se merece tener historia donde le diga, mira, sí, hay algo más allá de llorar, y hay algo más allá de sufrir por ser quien tú eres, ¿sabes? Yo, Andrea, cuando la puse, la verdad la puse con un poco de miedo, porque un poco reticente, porque digo, a ver lo que me van a mostrar y lo que me van a contar y de qué manera me lo van a contar, porque muchas veces hay escenas que tú dices, esto es innecesario, de verdad. Y entonces, pues bueno, ya está, están ahí esas escenas y ya está. Pero no, yo de verdad, yo siempre aconsejo mucho esta película. A mí me gustó muchísimo. Oye, muestra de una manera tan optimista esa lucha, de una manera divertida también, porque los personajes son muy divertidos. La madre, en un principio, que no lo acepta, pero bueno, que poco a poco va ella ahí. Él también, bueno, todos los personajes. Pero eso no quita que, como tú dices, que hay escenas que son duras, pero no duras porque a ver, visiblemente sean duras de ver, no, sino por lo que cuenta, porque cuando esa madre lleva al niño al psiquiatra o al médico, y este hombre le hace unas pruebas para comprobar, porque claro, en teoría, pues ellos dicen que esto tiene cura. Entonces el médico le hace unas pruebas para comprobar que el niño es homosexual. Y la prueba consiste en ponerle electrodos que le dan le dan corriente cuando ve ciertas fotografías. Y a mí eso me parece durísimo, la verdad, que tuvieran que pasar por eso. Sí, bueno, y lo de las palizas también, en plan, claro. Cómo se persigue al colectivo, lo de tener que esconderse. Pero que te digo una cosa, que sí que está muy bien que ahora esté mejor tratado el colectivo LGTBI y todo ese rollo, pero el hecho de que ahora estemos con los niveles de derechos que tenemos ha hecho que también la comunidad se fragmente, en el sentido de que ya no existen lugares como los que se muestran en la peli, donde si tú tenías un problema o necesitabas buscar a gente dentro, o sea, igual que tú, ¿sabes lo que te digo? Tú sabías a dónde ir, o encontrabas a dónde ir, al fin y al cabo, ¿no? Eso ha dejado de existir ahora, eso es muy difícil de encontrarlo ahora, y más en Sevilla.
Y yo creo que eso también viene por el hecho de que, bueno, que sí, hemos luchado por unos derechos y ahora los tenemos, o medio lo tenemos. Y eso conlleva también que se haya fragmentado mucho la comunidad, en el sentido de que pues ya ese tipo de, digamos, solidaridad de, venga, vamos a buscar un abogado si te hace falta, vamos a hacer tal, ese tipo de cosas se ha perdido, pero no solo aquí en España, sino en todo el mundo. O sea, que lo mismo pasó, por ejemplo, en Reino Unido con Margaret Thatcher, que puso una ley súper heavy. Hay una película que se llama Blue Jean, sí, que habla sobre este mismo tema, pero desde el punto de vista de las lesbianas, en plan de, tú ves cómo es verdad que existían unos bares exclusivos para este, y incluso comunidades donde se ayudaban, ponían botes de dinero por si a alguien le hacía falta mudarse, lo que sea, y ese tipo de cosas. Digamos que por la evolución que ha tenido la sociedad, que se ha ido cada vez a un nivel más individualista, más de individuo, más cada uno en su cuadro, sí. Pues se ha destruido completamente. Y aparte de eso, que al no tener digamos, como un enemigo, por así decirlo, que te está todo el rato persiguiendo y acosando, pues ya ese sentimiento de protección y de tal no se busca en las comunidades. O sea, es más difícil, es más complicado. Que eso, o sea, que tiene una cara buena y una cara mala, es lo que te quiero decir. Pero ¿tú crees que la sociedad ahora mismo está involucionando? Porque yo la verdad es que ayer mismo en un informativo vi cómo le pegaban una paliza a un homosexual, creo que fue en Italia, y estaban allí liados con él unos cuantos pegándole un palizón que no vea. Y era sí, bueno, y el motivo era ese, exclusivamente. España. Sí, claro, y aquí también. Pero en Barcelona con Samuel, ¿sabes? En plan que mataron al chiquillo, de hecho. Sí, lo mataron. O sea, que en vez de evolucionar a que esto sea algo normal y natural y que cada uno con su cuerpo y con sus sentimientos que hagan lo que quiera, yo creo que estamos volviendo atrás, ¿no? Pero es que también pasa con el machismo. Yo también creo que el hecho de que hayamos evolucionado, hay como, o sea, por ejemplo, que ahora sí visibiliza, o sea, que antes era mucho más, lo que pasa es que no se decía, y ahora pues la gente no se queda callada y es como que se hace más eco de cuando algo gordo pasa, en el sentido que antes pasaba y tú no te enterabas. No creo que estemos retrocediendo como sociedad en ese sentido, aunque es la narrativa que se quiere dar. Ajá. Yo creo, o sea, en ese aspecto soy de cierta manera optimista de que hay cierto nivel de aceptación, sí, pero tampoco quiero decir que estemos en plan happy flower, no hay ningún problema. Sí que los hay. Lo que pasa es que también es como, por ejemplo, cuando dicen que España es un país menos seguro que, yo que sé, Argentina o lo que sea, en el sentido de las violaciones, porque aquí hay más violaciones. Y no quiere decir eso, quiere decir que tenemos un sistema que básicamente tiene una capacidad de decir cuándo es una violación y cuándo no, y detecta cuándo hay una agresión sexual y cuándo no, que otros países no tienen. Evidentemente, si mi país tiene un sistema más educativo en el sentido de las agresiones machistas, pues evidentemente va a haber más agresiones machistas. En el otro país no quiere decir que no las haya, simplemente que no tienen un sistema para detectarlo. Claro. ¿Sabes lo que quiero decir? En plan que hay una narrativa que sí es verdad, tenemos, incluso si miras las elecciones de las europeas, las de Alemania, las de Francia, te da una sensación de que estamos en retroceso y que estamos volviendo, pero yo creo que sí es verdad que hay un cierto deseo al conservador, pero sin embargo creo que es un deseo a lo conservador punitivo. Es decir, no es verdaderamente que yo crea en los valores conservadores, simplemente es que lo que hay no funciona ahora y quiero castigar a lo que hay ahora, y ese castigo es es punitivo a lo conservador. Eso es mi análisis de la situación actual, ¿sabes? De la sociedad actual, ¿no? Sí, bueno, sí, claro. Lo que es, evidentemente, lo que nos muestran las noticias siempre es el lado negativo de la sociedad, porque es lo que todos los días vemos en las noticias, ¿no? Las catástrofes, las guerras,
horribles que espero que acaben pronto, que bueno, pues todo lo negativo. Yo personalmente yo veo bastante aceptación yo te digo de aquí, ¿no? Que es donde yo me muevo. Y yo veo a la gente, bueno, pues que conviven y con total naturalidad y normalidad y lo aceptan y es decir, yo aquí no percibo esa posible rechazo, ¿sabes? Aquí en un pueblo. No sé yo ya en las capitales cómo será la cosa. Claro, también te digo, Lora ha evolucionado muchísimo, en plan, que ahora se acepta a los homosexuales, hace 10 años era impensable, te lo digo desde la experiencia, en plan, hace 10 años el hecho de que existiesen personas homosexuales en Lora era como imposible, en plan, lo que pasa es que hemos evolucionado muchísimo. Yo, ¿qué iba a decir? Se me ha olvidado lo que iba a decir. en ese sentido. Sí, bueno, es verdad que convivimos, pero el hecho de que yo creo que cuando, por ejemplo, se va a votar o cuando hay el resultado de la... O sea, no pensamos en el de al lado, sinceramente. El hecho de... Pues eso, lo que te he dicho, el voto punitivo, verdaderamente no piensas en las consecuencias que tienes con la gente que está alrededor tuya, porque simplemente piensas en el castigar. Y después, aparte, el tema de las noticias, yo es que me siento completamente en conflicto con el tema de cómo se tratan las noticias, porque cuando tú creas una narrativa constante, por ejemplo, de... hablar de ocupaciones todo el rato, hablar de violencia de la inmigración o de los inmigrantes, o por ejemplo, el hecho específico de que cuando se hace un crimen tengas que especificar la etnia o la raza de la persona, en plan, todo ese tipo de narrativas son narrativas que inconscientemente le hacen creer a la gente que la violencia viene de una tipología específica de personas y crea un odio, y es lo que al final genera el voto punitivo, porque es como estamos en una situación, por mucho que la narrativa de las noticias no diga nada de manera indirecta, pero es en plan, en inglés se le dice dog whistle, silbido del perro, que es como que te intenta como engañar, no lo dice, pero te lo mete en el subconsciente de, mira, y cuando tú miras los datos reales te das cuenta de que es mucho más amplio y que no toda la violencia viene de ahí. Por ejemplo, el tema de las violaciones están hechas por inmigrantes, tú miras y verdaderamente la mayoría de las violaciones vienen por un entorno cercano a la víctima, incluso familiar. No tiene nada que ver con los inmigrantes. Entonces, como que tú empiezas a crear una narrativa que tú no le dices nada a la gente, pero la gente la construye la narrativa en su propia cabeza. Claro. Y por eso a mí me siento súper en conflicto con la manera en la que las noticias tratan, pues eso, lo que pasa en el mundo. Incluso me acuerdo cuando salió la ley, cuando se aprobó la ley trans, había muchísimas noticias donde se decía un hombre que mató a su mujer pide resignación de género y quiere que le cambien a una prisión femenina. Si tú te miras la ley, ¿vale? La ley trans te dice que se va a tener en cuenta el género que tuviste cuando cometiste el crimen. Por lo tanto, esa noticia no tiene relevancia porque la misma ley te está diciendo que lo que él está pidiendo es inválido. Pero, sin embargo, al crear ese tipo de noticias, tú generas una narrativa en la que le estás diciendo a la gente, oye, mira, esta ley es mala para ti porque mira lo que te puede llegar a pasar. Y se crea, pues eso, una situación que no es real, pero a la gente le hace miedo y ese miedo genera odio y el odio genera el voto punitivo, que es lo que se ve en el caso de cómo está aumentando la extrema derecha. Pero, Andrea, bueno, aquí lo hemos visto, cómo ha habido hombres que se cambian el sexo en el carnet de identidad. Sí. Y después, bueno, pues tú lo ves, un hombre dice que se siente mujer y se cambian en el carnet de identidad. Esto pasó este invierno,
salió en un programa, este hombre tiene en el carnet de identidad mujer, pero que él ni piensa hormonarse, ni, bueno, nada, es que es para verlo. ¿Qué pasa? Que las personas trans, pues, estaban muy cabreadas. De hecho, aquí vino un chico trans, le hice una entrevista y estaba súper indignado, porque claro, es lo que él decía, yo llevo años, yo tengo montones de papeles, yo he tenido que hacer papeleo al máximo para hormonarme, para, bueno, de psicólogos, de psiquiatras, ha tenido que pasar por todo, aparte, claro, de ese conflicto interno y después, bueno, pues tenérselo que comunicar a la familia, en fin, todo el proceso este. Entonces, que ahora salga un cara dura de esto y que diga, yo me siento mujer, y se lo pongan en el carnet de identidad, pues claro, eso duele. Y bueno, ha habido varios casos aquí en España. Ya, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo, porque porque muchas de las veces que se habla de esta ley, una de las cosas que se ponen es ¿qué pasa si te arrepientes después? O sea, si te arrepientes después, ¿qué haces? Una vez que ya has empezado a hormonarte y demás, no hay marcha atrás. ¿Qué haces? ¿Te has arrepentido? ¿Te has dado cuenta? Y yo creo que esta ley, en ese aspecto, valora esto, en el sentido de antes, para que te cambiasen, te reasignasen te cambiasen el sexo en el carnet de identidad, te cambiasen el nombre y tal y cual, tenías que hacer muchas cosas. Y yo, en plan, lo que dijo el chiquillo es verdad. Tú antes tenías un montón de papeles, tenías que ir al psicólogo, tenías que incluso, pues, si dependiendo, hacerte ciertos tipos de cirugía. En fin, necesitabas muchísimas cosas para decir simplemente, pues, yo soy hombre, yo soy mujer. Y ahora con esta ley, pues eso se quita y automáticamente tú puedes ir y decir, cámbiame esto. Lo que permite a la gente un periodo de reflexionar, de verdaderamente decidir si quiere empezar a hormonarse o no, antes de que sea pues demasiado tarde, por así decirlo. En plan, esta ley para mí es mejor en ese aspecto porque considera, aparte de que no considera a la gente trans no como una patología, porque tener que ir al psicólogo simplemente por tu identidad es tratarlo como una patología, no sé la palabra, básicamente que no lo trata como una enfermedad. Sí. Entonces es mucho más fácil y no es un proceso tan violento, porque sí, hay gente que evidentemente va a pasar por el psicólogo, va a pasar por ciertas cirugías y no le va a afectar, pero hay gente que no está hecha para eso. La gente que, pues a lo mejor un proceso de tener que ir al psicólogo para hablar de que su identidad es algo súper violento y no va a ser capaz. Hay gente que también no hace una transición por lo que la carga mental que supone tener que hacer toda la cirugía, y sin embargo esta ley pues lo pone muy fácil. Es simplemente cambiarte el nombre del género sin necesidad de nada. Lo que lo facilita. Es verdad que puede haber gente que yo no creo que vaya a pasar, o sea, y si pasa son casos aislados de gente que vaya a decir, pues yo me voy a cambiar el género. Y yo sé que esta gente que lo hace en plan simplemente por la broma, o que sube vídeos en plan de me cambio el de tal, después cuando, por ejemplo, si es un hombre y dice yo soy una mujer y le tratas de mujer, se va a cabrear porque básicamente no es una persona trans. Claro, porque este tipo pues ni quería ni cambio de nombre, ni, vamos, él quería que lo trataran pues normalmente como un hombre. Sí, pero es lo que te he dicho, es como en plan la gente de conservadora también hacía vídeos diciendo, porque según ellos las mujeres tienen más derechos, en España tienen más derechos que los hombres, según ellos, y por eso quieren hacer eso. Pero yo sé que en la realidad después no aplica. O sea, que yo sé que no van a llegar tan lejos como para hacer eso, ¿sabes lo que te digo? Bueno, este tipo llegó, Andrea. Este llegó. Y después, en plan, el hecho también que esta ley también permite también eso, a los niños también. Pues con el otro día hablábamos de la película 20.000 ejemplares de abejas, sí. Pues permite también a los niños estar conforme con su identidad sin tener que llegar a un proceso más allá de tener que hormonarse o tener que pasar nada. O sea, vale, te tomas bloqueadores de la pubertad
Sí. Y ya cuando ya estés decidido lo que quieres hacer o no, pues ya sigues adelante. Ujú. Pero o sea, por eso yo creo que la ley está bien hecha, simplemente que ha habido como verdaderamente una campaña, pues eso, en contra de ella, que lo que ha hecho es ensuciar muchísimo lo que está haciendo la ley, igual que la ley del sí es sí, que sí es verdad que ha tenido problemas en el sentido de, pues eso, de las reducciones de las condenas y tal, pero después lo que no sé, por ejemplo, que en el caso de la manada, que fue súper heavy, ¿no? Que hubo muchísimo, que se le reducía la condena Condena. a uno de los culpables de lo de la manada, pero básicamente el problema es que el juez que ha reducido la condena, a principio o sea, cuando se les condenó por primera vez, ya intentó de por sí rebajarle otra vez la condena. O sea, no es problema de la ley, sino de la gente que aplica la ley, Claro. que la aplica como ellos les quieren, que después está el Tribunal Supremo, que el Tribunal Supremo, muchas de las condenas que se han reducido, han dicho, esta reducción de condena no aplica. Y eso no llega a las noticias, por lo que lo único que queda es que la ley del sí es sí es un fracaso total. No es un fracaso total, simplemente que está habiendo que sí, que se aplican reducciones de condena, pero que el mismo Tribunal Supremo después las rectifica también, y que es más complejo, pero la manera que las noticias se enfocan en una cosa, Sí. a mí me da a pensar que es que básicamente lo que quieren las noticias es que vayamos hacia lo conservador, y no sé por qué, no se genera como lo que estamos haciendo ahora, se puede intuir, ¿no? Porque quieren que... Efectivamente. Claro. Es verdad, las noticias generan intranquilidad, generan miedo, y muchas veces, pues a lo mejor es que, claro, solo vemos esa parte de la noticia, no investigamos un poquito más, que es de lo que se trata. En fin, bueno, Andrea, que nos tenemos que ir, que se nos ha acabado el tiempo. Vaya por Dios. Sí, se nos acaba el tiempo muy pronto. Que, como siempre, que ha sido un placer. Que bueno, que hoy, pues ya saben, que busquen la película Te estoy amando locamente, que la recomendamos mucho y que la vean. Yo cada vez que puedo la recomiendo, cada vez que tengo oportunidad la recomiendo y que la vean y que la disfruten. Bueno, pues que nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Hasta la próxima.